Irán afirma haber enterrado un misil dentro de la instalación más clasificada que Israel jamás haya construido. No un paso elevado de autopista, no una red eléctrica. El búnker de guerra bajo el cuartel general militar israelí en el centro de Tel Aviv. El mismo centro de mando fortificado donde el alto liderazgo se refugiaría si todo lo que está sobre el suelo dejara de funcionar. La respuesta de Israel fue inmediata. Las autoridades sellaron las calles, bloquearon todas las cámaras y se negaron a emitir una sola declaración. Ese silencio no es nada. Ese silencio es la confirmación de algo que no pueden permitirse explicar. El búnker es real. Fue construido con financiamiento estadounidense, experiencia de ingeniería estadounidense y blindaje electromagnético lo suficientemente denso como para mantener sus sistemas operativos, incluso si toda la superficie por encima de él dejara de funcionar. Y ahora Irán afirma haberlo golpeado. Lo que sigue es lo que ambos gobiernos están trabajando muy arduamente para asegurarse de que nunca logren reconstruir. Estamos ahora más allá del día 10 de operaciones de combate activas. Más de 500 misiles y más de 2.000 drones han sido lanzados. El CGRI ha estado nombrando sus objetivos públicamente. 27 bases estadounidenses, el aeropuerto Ben Gurion, 7 sistemas de radar estadounidenses e israelíes destruidos, pero el único objetivo que cambia todo el cálculo de esta guerra es el que se encuentra en el centro geográfico de Tel Aviv, el cuartel general militar en el Kiria, porque lo que se asienta bajo ese complejo es sobre lo que esta guerra siempre ha tratado realmente. La mayoría de la gente asume que el cuartel general militar de Israel es un complejo convencional sobre el terreno con refugios reforzados básicos debajo. La realidad es significativamente más compleja. El distrito del Kiria oculta una red estratificada de búnkeres de mando subterráneos que Israel ha estado construyendo y expandiendo silenciosamente durante décadas. Hay al menos 2 instalaciones confirmadas que requieren su plena atención. La primera se designa como Sitio 81. Se encuentra en algún lugar bajo el centro de Tel Aviv. Según los reportes disponibles, este sitio abarca aproximadamente 6.000 metros cuadrados, está blindado electromagnéticamente y fue diseñado específicamente para sobrevivir ataques de guerra electrónica y mantener plena capacidad de comunicaciones, incluso si todos los sistemas sobre el terreno son destruidos. La segunda instalación se llama la Fortaleza de Sión. Este es un puesto de mando militar israelí más nuevo y más profundo, construido directamente bajo el cuartel general en el centro de Tel Aviv. El New York Times obtuvo acceso limitado y describió un centro neurálgico donde aproximadamente 70 personas operaban en múltiples niveles, sentadas frente a pantallas montadas en la pared que rastreaban ataques en tiempo real. Durante conflictos activos, miles de soldados trabajaban dentro de esa instalación las 24 horas del día. Esta es la infraestructura a la que el CGRI hace referencia cuando anuncia públicamente ataques contra la arquitectura de mando subterránea israelí. Esto es a lo que han apuntado los misiles balísticos iraníes, y ahora necesitan entender el precedente que hace que las afirmaciones actuales no solo sean creíbles, sino verificables a través del patrón de lo que ha sido sistemáticamente ocultado. Durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, un conflicto que mató a 28 israelíes y envió a más de 3.000 a los hospitales, misiles balísticos iraníes golpearon la torre norte del complejo de apartamentos Da Vinci en el centro de Tel Aviv. Toda la zona de impacto fue sellada de inmediato. No se permitieron cámaras. El Jerusalem Post reportó posteriormente que el misil aterrizó a un tiro de piedra de la oficina del primer ministro, entonces conocida como Edificio 22. Semanas después de que terminara esa guerra, la oficina del primer ministro comenzó a someterse a lo que se describió como renovaciones. Los funcionarios israelíes nunca han confirmado ni negado si el edificio sufrió daños estructurales en ese ataque.
Hasta el día de hoy, Google Maps difumina las imágenes satelitales sobre esa sección específica de Tel Aviv. En la calle Leonardo da Vinci, directamente frente a las torres, Google no ofrece vista de calle. Los mapas rusos Yandex aplican el mismo tratamiento, censurando tanto las imágenes como los datos de ubicación para todo el complejo Da Vinci. France 24 realizó un análisis independiente y concluyó que la cobertura mediática israelí del ataque al Da Vinci probablemente había sido deliberadamente retrasada. Haaretz esperó 2 semanas completas antes de publicar cualquier cobertura, a pesar de que las fotografías ya habían circulado ampliamente en línea. Este es el patrón establecido. Irán atacó esta zona exacta antes. El daño fue sellado. Los medios fueron físicamente bloqueados. Los datos satelitales permanecen censurados meses después. Y ahora, en marzo de 2026, el CGRI afirma haber golpeado la misma zona nuevamente. Antes de abordar lo que eso significa para la capacidad de Israel de proteger su capa de mando más profunda, necesitan entender la escala operativa completa de lo que ha estado golpeando el centro de Israel durante los últimos 10 días. El primer día de esta campaña, aproximadamente 90 misiles balísticos fueron disparados contra Israel. El día 2, alrededor de 60. Después de eso, aproximadamente 20 por día, llegando en salvas más pequeñas pero más frecuentes. El patrón ha evolucionado deliberadamente. Las salvas individuales se han vuelto más pequeñas, pero las propias armas se han vuelto significativamente más grandes y más destructivas. Para el 5 de marzo, una fuente militar que hablaba con la agencia de noticias Fars de Irán confirmó que el país había lanzado más de 500 misiles balísticos y de crucero combinados con más de 2.000 drones. Irán afirma que el 40% de ese poder de fuego total fue dirigido al territorio israelí y el 60% a posiciones estadounidenses en la región más amplia. Solo en la noche de apertura, un misil balístico iraní completo, una ojiva completa que transportaba varios cientos de kilogramos de explosivos, aterrizó directamente al lado de un edificio de apartamentos en Tel Aviv. Y el 1 de marzo, el ataque más mortífero de esta guerra hasta el momento, golpeó Beit Shemesh. Un misil que transportaba aproximadamente 500 kilogramos de explosivos derrumbó un refugio antiaéreo civil subterráneo accesible por 2 tramos de escaleras. 9 personas fueron asesinadas. Los investigadores concluyeron posteriormente que incluso un refugio que cumpliera plenamente con el código no habría sobrevivido un impacto directo de esa fuerza explosiva. El interceptor disparado contra ese misil falló. No se identificó ninguna falla mecánica. El sistema se activó. Simplemente no conectó. Ese detalle exige su plena atención porque va directamente al núcleo del debate que corre por debajo de cada declaración oficial que se emite ahora mismo. La Casa Blanca afirma que los ataques con misiles balísticos iraníes cayeron un 90% entre el día 1 y el día 6, acreditando las operaciones estadounidenses e israelíes contra los lanzadores móviles iraníes dentro del país. Pero incluso con esa reducción en volumen, los misiles siguen penetrando la capa defensiva. Al 8 de marzo, 4 impactos mayores confirmados han golpeado el frente interno israelí. Tel Aviv, Beit Shemesh, Beerseba, el centro de Israel. Desde que comenzó esta guerra, 1.619 israelíes han sido hospitalizados. 87 permanecen en camas de hospital. 4 están en estado crítico. 10 civiles israelíes han sido asesinados. La mayoría de la gente opera bajo el supuesto de que la red de defensa aérea multicapa de Israel está funcionando con una efectividad casi total. La realidad operativa contradice ese supuesto por completo. El hecho de que una ojiva de racimo Khorramshahr 4 pueda llegar al centro de Tel Aviv y dispersar submuniciones en un radio de 500 metros cuenta una historia muy diferente sobre lo que la arquitectura defensiva es realmente capaz de detener. Ese misil, también designado Kabar, es el arma confirmada más destructiva en el inventario balístico activo de Irán. Fue revelado públicamente por primera vez en mayo de 2023.
Tiene un alcance de aproximadamente 2.000 kilómetros. Su ojiva pesa aproximadamente 1.500 kilómetros y su configuración de racimo se abre a aproximadamente 7 kilómetros de altitud, liberando alrededor de 20 submuniciones individuales, cada una transportando aproximadamente 2,5 kilos de explosivo en una zona de dispersión masiva. Ese patrón de dispersión es precisamente lo que transforma un solo misil entrante de una amenaza puntual en un arma de saturación de área. Para un entorno urbano densamente construido como el corredor metropolitano de Tel Aviv, eso cambia completamente la matemática defensiva. El CGRI confirmó que desplegó esta arma específica durante lo que designó como la 19ª ola de la Operación Promesa Verdadera, apuntando al centro de Tel Aviv, el aeropuerto Ben Gurión y la 27ª base aérea de la Fuerza Aérea Israelí con ojivas de 1.000 kilos. Israel disputó la mayoría de esas afirmaciones, insistiendo en que sus defensas interceptaron todos los misiles nocturnos, aunque reconoció un ataque matutino que golpeó terreno abierto en una ciudad central. Los bomberos respondieron a 2 zonas de impacto primarias en el centro de Israel, donde las municiones de racimo se habían dispersado por la superficie. Un socorrista describió localizar a un hombre de unos 40 años tendido en el suelo con una grave herida de metralla en el cuerpo. Esta es el arma que hace que el ataque a búnkeres subterráneos sea operativamente relevante. Una ojiva convencional requiere un impacto casi directo para amenazar una instalación enterrada. Una ojiva de racimo convierte toda la superficie sobre esa instalación en una zona de destrucción, desgarrando sistemas de ventilación, conjuntos de comunicaciones y puntos de acceso simultáneamente en una amplia área. Y si esas submuniciones están aterrizando dentro de la huella del complejo del Kiria, la pregunta ya no es si llegan al vecindario. La pregunta es si llegan a la profundidad. Ahora consideren la imagen especular que ambos gobiernos están fingiendo activamente que no existe, porque mientras Irán afirma atacar la estructura de mando subterránea de Israel, Israel llevó a cabo la versión verificada y documentada de exactamente esa misma operación contra Irán. El 6 de marzo, aproximadamente 50 cazas de la Fuerza Aérea Israelí lanzaron alrededor de 100 bombas sobre el búnker subterráneo de Ali Jamenei bajo el complejo de liderazgo en el centro de Teherán. Las FDI anunciaron la destrucción total de la instalación. Ese búnker se extendía bajo múltiples calles de la ciudad y contenía salas de reuniones, múltiples puntos de entrada y cámaras de mando utilizadas regularmente por altos funcionarios iraníes. Incluso después del asesinato de Jamenei el primer día de la guerra, la Unidad 8200 y la Unidad 9900 de Israel, sus ramas de inteligencia de señales e inteligencia visual, habían pasado años mapeando sistemáticamente cada corredor, cada punto de entrada y cada capa estructural de esa instalación antes de que se diera la orden de ataque. Las imágenes fueron publicadas públicamente. La confirmación fue explícita y detallada. Irán no ha producido imágenes ni pruebas equivalentes de su supuesto ataque a la infraestructura subterránea israelí, pero la ausencia de pruebas publicadas no es lo mismo que la ausencia de un evento. No cuando la zona de impacto fue sellada en cuestión de horas. No cuando las imágenes satelitales sobre esa área permanecen difuminadas. No cuando la ubicación idéntica fue atacada en junio de 2025 y los medios fueron físicamente impedidos de documentar las secuelas. Ambos gobiernos están involucrados en la misma operación fundamental, cazando la arquitectura de mando enterrada del otro lado. Un gobierno mostró sus cartas públicamente, el otro selló las pruebas y dejó de responder preguntas. La aritmética más amplia de este conflicto sigue acelerándose más allá del campo de batalla. El petróleo crudo ha cruzado los $115 por barril, una consecuencia directa de la interrupción del envío a través del estrecho de Hormuz y la infraestructura energética dañada de los estados del Golfo. Más de 1 de cada 300 civiles iraníes están confirmados muertos, incluidos 194 niños, según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos.
7 miembros del servicio estadounidense han sido asesinados en posiciones en todo el Medio Oriente. Los Estados Unidos han hundido más de 30 buques navales iraníes y han declarado formalmente a la Armada de Irán como operativamente ineficaz. La Casa Blanca ha declarado públicamente que necesita de 4 a 6 semanas para cumplir sus objetivos militares declarados. Hezbollah ha abierto fuego desde el Líbano, lanzando proyectiles contra territorio israelí y enfrentando a las fuerzas terrestres israelíes cerca de la ciudad fronteriza de Adisa. La resistencia islámica en Irak ha entrado en la ofensiva con sus propios ataques coordinados de drones y misiles, y el 8 de marzo de 2026, Irán instaló a Mojtaba Khamenei, el propio hijo del difunto líder supremo, como su reemplazo formal. El CGRI y todo el liderazgo senior de Irán le juraron lealtad de forma inmediata y pública. Ese único desarrollo no es una nota al pie de este conflicto, es la variable central que determinará si la campaña de misiles de Irán puede mantener coherencia operativa bajo el bombardeo sostenido. Irán acaba de entregar la autoridad de mando en tiempos de guerra a un hombre que nunca ha ocupado un cargo público y nunca ha ostentado un título militar formal. Hereda una guerra que su padre no comenzó. Un aparato militar que ya ha consumido una parte significativa de su arsenal de misiles balísticos y una base industrial de defensa operando bajo condiciones para las que nunca fue diseñada para sostener. Las estimaciones de inteligencia israelí sugieren que más de 3.000 militares iraníes han sido asesinados desde los ataques iniciales de esta campaña. Si Mojtaba Khamenei puede mantener la disciplina de ataque, el ritmo logístico y la dirección estratégica coherente bajo el bombardeo simultáneo estadounidense e israelí, es la pregunta abierta que cada Ministerio de Defensa del planeta está analizando activamente ahora mismo. Las calles selladas, los mapas satelitales censurados, los bloqueos mediáticos impuestos a punta de pistola, una segunda guerra consecutiva con misiles iraníes aterrizando dentro de la huella de la instalación de mando militar más clasificada del país. Todo apunta en exactamente una dirección. Ningún lado ha articulado cómo es el fin de esta guerra en términos concretos. Ningún lado puede verificar públicamente lo que el otro lado está ocultando bajo los escombros. Y con Mojtaba Khamenei ahora sosteniendo la autoridad de mando en tiempos de guerra, la pregunta operativa ya no es si este conflicto escala aún más. La pregunta es si alguien que todavía esté en una posición de autoridad en cualquiera de las dos capitales tiene un plan coherente para lo que viene después.